Hello. Pull. Oh. Yeah. Buenas tardes, días, noches, a la hora que nos esté escuchando. El día de hoy hablaremos un poco sobre la introducción a fenomenología, junto a mis compañeras Jocelyn Hernández y Virginia Rodríguez. Esperemos que este capítulo sea de su agrado. Y empecemos. ¿Cómo han estado? Bastante bien. Igual me encuentro excelente. Oigan, ¿y qué saben de la fenomenología? Pues yo tengo entendido que estudia los fenómenos que se muestran en la conciencia. Es así, pero primero hablemos un poco sobre la oposición al positivismo. Me parece perfecto. Hoy tocaremos diferentes puntos referentes al tema. ¿Qué les parece? Perfecto, pues comenzaré yo. Y les quería comentar que a partir de la ilustración del siglo XVIII, la actividad cognitiva alcanzó un gran prestigio por su eficacia cognitiva. Así es, y además de la ciencia moderna, era capaz de dar cuenta a todos los fenómenos de la realidad, de describir sus movimientos y de explicar sus causas. Cierto, y después, a partir de la revolución industrial del siglo XIX, al prestigio de la ciencia se le suma su capacidad utilitaria. En este punto es la actividad científica entendida como técnica, se asocia a la idea de progreso. Sí, además de que la ciencia se convierte en el centro de referencia de la vida intelectual y social, y así surge el positivismo, tema del cual ya hablamos en un capítulo de los anteriores. Exacto, ¿recuerdan qué era? Sí, es una mentalidad, además de que es la convicción de que no se puede entender a la ciencia como una forma más más del conocimiento, sino que el conocimiento debe entenderse como la ciencia. Exacto. Así, el contenido y la finalidad del conocimiento se definen por lo que las ciencias hagan y puedan ser explicadas por su análisis metodológico. Sí, y así las reglas de constitución y de comprobación de teorías científicas se convirtieron en el garante seguro y legítimo de todo conocimiento, que pretendía ser verdadero. La idea de verdad se reduce a la idea de verificabilidad. Es decir, que solo es real aquello que puede ser verificado usando el método de la ciencia física, aquella que puede ser medido y repetido. Sí, por lo tanto, todo lo que no sea susceptible de ser procesado por la metodología científica es rechazado como mera ilusión, como fantasía, como carente de importancia. Además de que tradicionalmente se ha distinguido entre dos tipos fundamentales de verdad, las verdades de hecho y las verdades de razón. Oigan, y a todo esto, ¿saben qué son las verdades de hecho? Pues tengo entendido que son afirmaciones que se refieren a la experiencia sensible, a los hechos físicos y cómo estos hechos físicos son contingentes. Son de una determinada manera, pero podrían ser de otra. Exacto, un ejemplo de esto podría ser la paleontología, que es la ciencia que estudia utilizando sus restos fósiles los seres vivos que habitaron en la Tierra en el pasado. ¿Y la verdad de la razón? Pues son afirmaciones que se consideran necesarias, puesto que no afirman nada sobre los hechos contingentes de la experiencia, sino que siguen de la propia estructura de la lógica y de la matemática. Sí, además de que no afirma nada sobre hechos dependientes de la experiencia. ¿Qué les parece si comenzamos con la introducción a la fenomenología después de esta larga introducción? Sí, estaba ansiosa de comenzar con este tema y compartir nuestros diversos puntos de vista. Exacto, ¿qué les parece comenzar explicando qué es la fenomenología? Sí, por supuesto. Pues yo tengo entendido que la fenomenología es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la ciencia, es el estudio de las estructuras de la experiencia. Sí, ¿sabían que Edmund Husserl es el fundador de la fenomenología? Surgió entre el siglo XIX y XX. Us- sí, ¿ustedes sabían que la fenomenología distingue entre el mundo natural y el mundo espiritual o lo fenomenológico? Sí, acorde a Husserl, la fenomenología es una permanente actividad de búsqueda y meditación sobre lo que consideramos evidente, un puro dudar frente a la aspiración
de objetividad que plantean las demás ciencias. Sí, esas, además de que Husserl criticó la concepción positivista psicologista que afirmó que el conocimiento científico es el único válido. Sí, y esta concepción reduce la idea de la verdad a una verdad científica y objetiva, pues rechaza todo aquello que no forme parte del mundo físico, y tal idea de la verdad somete al ser humano a los hechos. Sí, todo ello en nombre de un conocimiento científico que se dice llamar objetivo, cuando no puede proporcionar una certeza absoluta, pues es contingente. Oigan, ¿y ustedes sabían que frente al positivismo Husserl emprendió la búsqueda de un saber universal y necesario que no se basa exclusivamente en la experiencia? Sí, y es capaz de proporcionar certeza y que a la vez nos permita conocer la realidad tal y como es. Sí, Husserl indicó que con la fenomenología, pretendiendo reivindicar ese mundo vivido con el origen de todos nuestros conocimientos. Sí, exacto. Se trata de rechazar el positivismo y el psicologismo por prometer un conocimiento certero y absoluto de la realidad que no pueden conseguir y por no tener en cuenta las vivencias del ser humano de las que todo conocimiento proviene. Así, y además de que Husserl llamó a la actividad normal en la que todos nosotros nos hallamos y vivimos como la actitud natural. Exacto, en la que somos un yo normal y mi yo colectivo, ¿verdad? Así es. Además de que la ciencia surge como parte de la actitud natural, que tampoco se pregunta qué son realmente las cosas y si las conocemos tal y como verdaderamente son, sino que la ciencia parte de nuestro conocimiento directo e intenta medir sus conductas regulares, hallar las leyes naturales con el fin de proveerlas y dominarlas. Entonces se podría decir que para Husserl, si buscamos un conocimiento absoluto e indudable, un conocimiento universal y necesario, debemos abandonar la actitud natural y adoptar la actitud filosófica o fenomenológica. Al parecer sí, esta es una verdad que no pretende alcanzar solo hechos, sino que pretende alcanzar sentido y significación, conexión necesaria en el mundo. Nuestra conciencia no está aislada en sí misma, sino que solo tiene existencia en cuanto se preocupa por las realidades a su alrededor y posee intención. ¿Recuerdan qué se encuentra entre la relación de la conciencia y el mundo? Yo sí, esta la noesis, que es el acto intencional que es vivido y llevado a cabo, es el aspecto subjetivo. Y también está el noema, que es el objeto de este acto intencional, es el aspecto objetivo. Exacto, además de que la relación noesis-noema es la descripción de la conciencia como vivienda. No es que noema sea la cosa externa, sino que es la cosa externa tal como es vivida y sentida, como fenómeno. Sí, además también de que es el ámbito de los fenómenos donde las cosas son sentidas en las vivencias, donde usar busca ese conocimiento cierto y absoluto, universal y necesario que no es posible en la actitud natural. Husserl habló de la ciencia pura del sujeto que no crea el mundo, pero que lo construye y hace posible todo significación. Un ejemplo de esto sería una silla, ¿no? Que es un objeto que posee ciertas características, un significado y una utilidad, un sentido, pero no solo lo posee para los seres humanos que la constituyen y convierten en un objeto. Así es, en base a esto nos podremos preguntar si no hubiese humanos existiría algo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues sencillo, no existiría el mundo de los animales, ¿no creen? Así es, no por el hecho de que dejen de existir los humanos dejaría de existir todo lo demás. Exacto, concuerdo con ustedes. Y de acuerdo con Husserl, definió la metodología como el retorno de las cosas mismas, el retorno a la intuición de que la conciencia es la que determina el ser de la cosa. Hoy, ya, se trata de explicar aquello que permanece invariable en la cosa como a su esencia, su ser que depende de la conciencia humana. Sí, además de que para acá en el conocimiento no se alcanza la realidad a sí misma, sino que se produce un enlace de las impresiones por nuestras categorías o conceptos. En otras palabras,
transformamos la realidad al percibirla. Y por el contrario, en el conocimiento se le da al objeto absoluto la esencia al fenómeno percibido. Ok, pues es justo en su ser intuido por una conciencia que las cosas reciben su sentido. Entonces podríamos decir que la fenomenología aspira a alcanzar un conocimiento absoluto del mundo, alcanzar ese propósito en la fundación de la epoge, ¿no? Oh, ya. Por cierto, ¿qué significa epoge? Yo te explico, el epoge es una suspensión del juicio, en otras palabras pone en paréntesis el mundo. Ah, ok, muchas gracias. Por cierto, ¿ustedes sabían que Husserl identificó 4 diferentes reducciones, todas partes de la reducción trascendental? ¿Saben cuáles son? Pues la primera es la reducción histórica, que consiste en neutralizar los diversos contenidos y supuestos culturales añadidos en épocas pasadas y en la propia. Y la segunda habla de la reducción esencial, que consiste en eliminar los aspectos individuales o contingentes y consideran únicamente la estructura objetiva del hecho o situación y de los objetos que en ella intervienen. La tercera era la reducción existencial, ¿no? Yo recuerdo que esta consistía en restringir el valor de estas estructuras objetivas a su estricta presencia ante una conciencia, y las reducciones intencionales, que consisten en descartar que esas estructuras objetivas son inseparables de las actividades mentales de la conciencia. Oh, ya, muchas gracias por mencionarlas. Y aunque el tema puede quedar un poco inconcluso, ya es el momento de despedirnos y esperamos que les haya gustado el video. Oh, qué rápido pasa el tiempo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Muy cierto, ha pasado muy rápido. El tiempo hasta luego. Recuerden darle like, suscribirse y comentar. Bye.